Capítulo 13. De esta semejanza saca el modo del gobierno, porque así como Dios distingue todas las cosas con un cierto orden y propia operación y lugar, así lo ha de hacer el rey en su reino, y lo mismo dice del alma. Conviene pues considerar lo que Dios obra en el mundo, y así se verá manifiestamente lo que el rey tiene obligación de hacer en el reino. Y se han de considerar universalmente dos obras de Dios en el mundo. La una el haberle formado, y la otra como después de formado le gobierna, y también tiene estos dos oficios el alma en el cuerpo, porque lo primero por virtud del alma time forma el cuerpo, y después por ella es regido y gobernado. El segundo de los cuales es el que más propiamente toca al oficio del rey, por lo cual a todos los reyes les pertenece el gobierno, y de la administración del toman este nombre. Pero el primer oficio no toca a los reyes, porque no todos fundan el reino o la ciudad en que reinan, sino que toman el cargo de gobernar el reino o ciudad que ya está fundada, y es de notar que si no hubiera precedido quien fundara el reino o ciudad, no tuviera lugar la gobernación de ellos. Y también debajo del oficio del rey se comprende la fundación del reino o ciudad, porque algunos fundaron las ciudades en que reinaron, como Nino a Nínive, y Rómulo a Roma, y de la misma manera pertenece al oficio del que gobierna considerar las cosas que estén bien gobernadas, y usar de ellas para el fin a que fueron instituidas, porque no se puede conocer cumplidamente el oficio del gobierno si se ignoran las razones del fundamento del reino o de la ciudad. Y la razón de la fundación de un reino se debe tomar de la institución y fundamento del mundo, en el cual lo primero se considera la producción de las mismas cosas, y después la ordenada distinción de las partes del mundo, y además de esto a cada parte de él le fueron distribuidas diversas especies de cosas, como las estrellas al cielo, las aves al aire, los peces al agua y los animales a la tierra, y después a cada cosa la proveyó Dios abundantemente de lo que tenía necesidad. Esta razón de la institución del mundo expresó Moisés sutil y diligentemente, porque lo primero propone la producción de las cosas, diciendo: En el principio crió Dios el cielo y la tierra, y después muestra que todas las cosas según conveniente orden fueron por Dios producidas unas de otras, conviene a saber, el día de la noche, las cosas superiores de las inferiores, y la mar de la tierra, y después cuenta cómo fue el cielo adornado con lumbreras, el aire con aves, la mar con peces y la tierra con animales, y lo último, como fue señalado a los hombres el dominio de la tierra y de los animales, y el uso de las plantas dice que es igual a los hombres y a los demás animales, por la divina providencia, mas el que funda una ciudad no puede producir hombres ni los lugares para habitar, ni las demás cosas necesarias para la vida, sino que es necesario usar de los que hay en el mundo. También como a las demás artes les da materia la naturaleza para sus obras, y el herrero toma el hierro, y el que edifica la madera y las piedras para el uso de su arte, así es necesario al fundador de una ciudad o de un reino, lo primero elegir sitio a propósito que siendo saludable conserve los habitantes, y que por la fertilidad les produzca suficientes mantenimientos, y que deleite con su amenidad, y con las defensas haga a los moradores seguros de sus enemigos, y cuando faltare alguna de estas comodidades, tanto será el sitio mejor cuanto tuviere más de ellas o de las más necesarias. Y después conviene que el fundador del reino o ciudad divida el lugar que ha elegido, según lo piden las cosas que se requieren para la perfección del reino o de la ciudad, como si se hubiese de fundar un reino. Conviene advertir qué sitio es bueno para fundar las ciudades, cuál para las aldeas, y cuál para las fortalezas y castillos, a dónde se deba instituir el estudio de las tetras, a dónde los ejercicios de los soldados, y las juntas de los mercaderes y negociantes, y así las demás cosas que requiere la perfección de un reino, y si se fundare alguna ciudad, conviene señalar en qué lugares hayan de estar los templos, en cuál el tribunal de la justicia, y cuál se deba disputar a cada género de artífices, y demás de esto conviene juntar los hombres y dividirlos en lugares convenientes a sus oficios, y finalmente se ha de tratar de que todos tengan lo necesario, según el ser y el estado de cada uno, porque de otra manera de ninguna suerte podría permanecer el reino ni la ciudad. Esto es para decir en suma, lo que pertenece al oficio del rey en la fundación de un reino o ciudad, tomada la semejanza de la institución del mundo. Capítulo 14. ¿Qué modo de gobernar le compete al rey según el modo del gobierno divino, el cual modo de gobierno se compara al de la nave, y se pone una comparación del gobierno real y del sacerdotal? Así, pues, como la fundación de la ciudad o reino se toma convenientemente de la forma de la institución del mundo, así del orden con que él es gobernado se debe tomar el modo de gobernar, y base de considerar que el gobernar no es más que encaminar una cosa el que la gobierna a su conveniente fin, como se dice que una nave es gobernada cuando la industria del piloto por derecho camino y sin daño la guía al puerto, así que cuando alguna cosa se ordena a algún fin que no tiene en sí, como la nave a puerto, entonces pertenecerá al oficio del que la gobierna no solo en conservarla sin daño,
sino hacerla navegar y acercarse al fin que pretende. Y si hubiese alguna cosa que no tuviese por fin otra, sino lo que tuviese en sí misma, solo se enderezaría la intención del que la gobierna a conservarla sin que recibiese daño. Y aunque no se haya cosa de esta manera fuera de Dios, que es fin de todas las cosas, con todo eso acerca de lo que se ordena al fin extrínseco se pone cuidado de muchas maneras por diferentes personas, porque podrá ser uno el que tenga cuidado de que una cosa se conserve en su ser, y otro el que trate de que pase adelante en la perfección, como claramente parece en primera nave, de donde tomamos la semejanza del gobierno, porque hay artífices que tienen cuidado de aderezar si algo se descompone en ella, y el piloto tiene cuidado de que navegue adelante, así también acontece al hombre, porque el médico trata de conservarle en salud, y el padre de familia de que tenga las cosas necesarias para la vida, el maestro, de que conozca la verdad, y el ayo de las costumbres, para que viva conforme a razón. Y si el hombre no se encaminase a algún bien que no tiene de sí, bien le bastará este cuidado, pero hay un bien fuera del hombre, mientras vive, que es la bienaventuranza última, que después de la muerte esperamos alcanzar en la fruición de Dios. Porque, como el apóstol dice en la segunda carta cap. 5, a los de Corinto, mientras estamos en este cuerpo vamos peregrinos y ausentes del Señor, por lo cual el hombre cristiano, para quien Cristo por su sangre adquirió aquella bienaventuranza, y que para conseguirla tiene prendas del Espíritu Santo, tiene necesidad del otro cuidado espiritual, con que sea guiado al puerto de la salud eterna. Este cuidado tienen entre los fieles los ministros de la Iglesia de Cristo. Y lo mismo debemos juzgar del fin de toda una muchedumbre que del de uno solo, porque si el fin que el hombre procura fuera algún bien que tuviera en sí mismo, también el fin de gobernar a muchos fuera de la misma manera, para que lo adquirieran y permanecieran en él. Y si este último fin de uno o de muchos fuera la salud y vida corporal, fuera oficio del médico del cuerpo, y si fuera la abundancia de las riquezas, el padre de familia fuera un cierto rey del pueblo, y si uno bien del conocimiento de las ciencias fuera cosa a que todo el pueblo pudiera llegar, el rey tuviera oficio de maestro. Pero es cierto que el fin que un pueblo junto tiene es vivir conforme a la virtud, porque para lo que se congregan los hombres es para vivir bien juntamente, lo cual no podrá alcanzar cada uno viviendo de por sí solo. Así que la virtuosa vida es el fin que tienen las congregaciones humanas, y es señal de esto que solos aquellos son partes de una muchedumbre congregada que se ayudan a otros para vivir bien. Porque si por solo vivir los hombres se juntaran, los animales y los esclavos fueran parte de la congregación civil, y si por adquirir riquezas, todos los hombres de negocios hubieran de ser ciudadanos de una ciudad, así como vemos ser computados por de una comunidad los que debajo de unas mismas leyes y debajo de un mismo gobierno son encaminados al bien vivir, más porque el hombre viviendo conforme a la virtud se encamina a otro fin más adelante, que consiste en la fruición divina, como arriba dijimos, uno mismo debe ser el fin de muchos que el de uno solo. No es pues el último fin de una muchedumbre de hombres congregada el vivir conforme a virtud, sino alcanzar la fruición divina por medio de la vida virtuosa, y si a este fin se pudiese llegar por medio de la naturaleza humana, necesario sería que al oficio del rey perteneciese el encaminar los hombres a este fin. Y suponemos que se llama rey aquel que tiene el supremo gobierno de las cosas temporales, y tanto es el gobierno más sublime cuanto más se endereza al último fin, porque siempre aquel a quien pertenece este manda hacer a los que obran lo que más se encamina a él, porque el que tiene a su cargo el gobierno de una navegación manda al que tiene por oficio el aprestar la nave para ella, y el ciudadano que trata las armas, manda al artífice cómo las ha de hacer. Más porque el fin de la fruición divina no alcanza el hombre por virtud humana, sino por virtud divina, conforme aquello del apóstol cap. 6. A los romanos, la gracia de Dios es la vida eterna, el guiar a este fin no será del gobierno humano sino del divino. Por tanto compete a aquel rey que no solamente es hombre sino Dios y hombre, esto es a nuestro Señor Jesucristo, que haciendo los hombres hijos de Dios los introdujo en la gloria celestial. Este es el gobierno que le fue dado, el cual no se acabara, y así en la Sagrada Escritura no solo es llamado sacerdote, sino rey, diciendo Jeremías en el capítulo 23. Reinará el rey y será sabio, por lo cual del se deriva el real sacerdocio, y lo que es más, que todos los fieles de Cristo, en cuanto son miembros suyos, se llaman reyes y sacerdotes. El ministerio de este reino, para que las cosas terrenas fuesen distintas de las espirituales, se cometió no a los reyes de la tierra sino a los sacerdotes, y principalmente al sumo sacerdote, sucesor de ese. Pedro, vicario de Cristo, que es el pontífice romano, al cual todos los reyes cristianos deben estar sujetos como al mismo Señor Jesucristo, porque así deben serlo los que tienen a su cargo el cuidado de los fines medios al que lo tiene del fin último, y guiarse por su gobierno. Y porque el sacerdote de los gentiles y todo el culto de los dioses era para adquirir los bienes temporales, que todos se ordenan al bien común del pueblo,
de lo cual toca el cuidado al rey, por eso convenientemente sus sacerdotes eran sujetos a los reyes, y también porque en la ley vieja eran prometidos los bienes terrenos al pueblo religioso, no por el demonio sino por el Dios verdadero, por esto también se lee que en ella los sacerdotes eran sujetos a los reyes. Pero en la ley nueva es más alto el sacerdocio por el cual los hombres llegan a alcanzar los bienes celestiales, de donde es que en la ley de Cristo los reyes deben estar sujetos a los sacerdotes. Y así maravillosamente quiso Dios hacer que en la ciudad de Roma, la cual había ordenado que fuese principal asiento del pueblo cristiano, poco a poco se introdujese que los que gobernaban la ciudad, fuesen sujetos a los sacerdotes, como lo refiere Valerio Máximo, diciendo, nuestra ciudad trató siempre de posponer todas las cosas a la religión, aun en las que quiso que se mirase al decoro de la suprema majestad, por lo cual los que mandaban no dudaron de servir a las cosas sagradas, entendiendo que así alcanzarían el gobierno de las humanas, si bien y constantemente se juntasen a las divinas. Y también, porque en la Galia había de crecer mucho la religión del cristiano sacerdocio, permitió Dios que entre los galos los sacerdotes, que llamaban druidas, fueran los que administraban justicia en toda la provincia, como refiere Julio César en el libro que escribió de las guerras de Francia. Capítulo 15. Que así como para alcanzar el último fin importa que el rey disponga a los súbditos al bien vivir, así también conviene que lo haga para los fines medios, y se señalan las cosas que aprovechan para bien vivir, y primeras que lo piden, y qué remedio debe poner el rey contra los tales impedimentos. Así como el vivir bien en este mundo se endereza como a su fin a la vida bienaventurada, que esperamos en el cielo, así al bien común del pueblo se ordenan como a su fin cualesquiera bienes particulares que los hombres procuran, ahora sean riquezas, ahora ganancias, salud, facundia o erudición. Pues sí, como queda dicho, el que tiene cuidado del último fin debe ser superior a los que gobiernan las cosas que a él se encaminan, y guiarlas con imperio, manifiestamente se sigue de las cosas dichas que, como el rey no debe ser sujeto al dominio y gobierno que se administra por el oficio del sacerdocio, debe también presidir a todos los humanos oficios, y ordenarlos con el imperio de su gobierno. Cualquiera, pues, a quien le toca hacer cosa que se ordena a otra como a fin, debe procurar hacerla tal, que sea a propósito para este fin, así como el que hace una espada la procura hacer tal que sea de provecho para la pelea, y el arquitecto debe disponer la fábrica de una casa de modo que sea a propósito para vivirse, y porque la buena vida, que en este siglo hacemos, tiene por su fin la bienaventuranza celestial, le toca al oficio del rey procurar la buena vida de sus súbditos por los medios que más convengan, para que alcancen la celestial bienaventuranza, como es, mandándoles las cosas que a ella encaminan y estorbándoles, en cuanto fuere posible, lo que es contrario a esto. Cuál sea pues el camino para la bienaventuranza y cuáles son los impedimentos de él, por la ley divina se conoce, cuya doctrina pertenece al oficio del sacerdote, conforme a aquello de Malaquías en el capítulo 2. Los labios de los sacerdotes guardan la ciencia, y de su boca procura tomar la ley. Y por tanto dice Dios en el 17 del Deuteronomio, después que el rey se asentare en el trono de su reino, hará que le escriban el Deuteronomio, recibiendo en un volumen el ejemplo de esta ley de mano de sacerdotes de la tribu de Leví y lo tendrá consigo, y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor Dios suyo, y a guardar sus palabras y ceremonias, que en la ley están mandadas guardar. Y siendo enseñado por la ley divina, su principal cuidado ha de ser cómo hará que viva bien el pueblo que le está sujeto, el cual cuidado se divide en 3 cosas. Lo primero, cómo ha de fundar en el pueblo este modo de bien vivir. Lo segundo, cómo lo ha de conservar después de comenzado. Y lo tercero, cómo podrá hacer que cada día vaya en aumento. Para vivir bien un hombre, se requieren 2 cosas, la principal de ellas es obrar conforme a virtud, porque la virtud es por la que se vive bien, y otra secundaria, que es como instrumental, conviene a saber tener suficientemente los bienes temporales, cuyo uso es necesario para las obras de virtud. La unión en un hombre la misma naturaleza la causa, pero la unión de muchos, que se llama paz, se ha de procurar con industria, así pues, para instituir que el pueblo viva bien, se requieren 3 cosas. Lo primero, que los de él se junten y constituyan en conformidad de paz. Lo segundo, que unidos con este vínculo sean encaminados al bien obrar, porque así como el hombre ninguna cosa puede hacer bien, si no es presupuesta la unión y conformidad de sus partes, así una muchedumbre de hombres, si carece de esta unión de la paz, contradiciéndose a sí misma se impide en el bien obrar. Y lo tercero, se requiere que por industria del gobierno haya suficiente copia de las cosas que son necesarias para el bien vivir. Así pues instituido en el pueblo el modo de vivir bien por el cuidado del rey, consecuente cosa es que trate de conservarlo.
Tres cosas hay que no dejan permanecer el bien público, una de las cuales proviene de la naturaleza, porque el bien de un pueblo no se debe instituir para tiempo limitado, sino para que sea en cierto modo perpetuo, pero los hombres, como son mortales, no pueden durar para siempre, ni mientras viven están en un mismo vigor, porque la vida humana está sujeta a muchas variedades, y así no son los hombres bastantes para unos mismos oficios igualmente toda la vida. Otro impedimento para conservar el bien público, nacido de lo interior, consiste en la malicia de las voluntades, cuando algunos son perezosos para hacer lo que conviene a la república, o cuando otros son dañosos a la paz del pueblo, y haciendo cosas injustas perturban la quietud ajena. El tercer inconveniente, pues, para conservar la república, le viene de fuera, cuando por acometimiento de enemigos se disuelve la paz, y algunas veces el reino o la ciudad es totalmente destruido. Contra estos tres impedimentos debe el rey tener cuidado de tres cosas. Lo primero, de la sucesión de los hombres y de la sustentación de los que presiden en diferentes oficios, para que, así como en las cosas corruptibles, porque no pueden durar siempre, por el divino gobierno fue ordenado que por la generación unas sucedan a otras, para que así se conserve la entereza del universo, así por el cuidado del rey se conserve el bien del pueblo que le está sujeto, procurando diligentemente de qué manera unos han de suceder en lugar de otros que se acaban. Lo segundo, que con sus leyes y preceptos, penas y premios aparte de la maldad a sus súbditos y los mueva a las obras virtuosas, tomando ejemplo de Dios que dio ley a los hombres, y da permiso a los que la guardan, y castigo a los transgresores. Lo tercero, debe el rey tener cuidado de que sus súbditos estén seguros de sus enemigos, porque de nada aprovecha evitar los peligros interiores, si no se puede defender de los exteriores. También resta lo tercero, que toca al oficio del rey, y que conviene a la buena institución del pueblo, y es el tener solicitud y cuidado de mejorar siempre las cosas, lo cual se consigue si en lo que se ha hecho hay algo desordenado y se corrige, si faltando algo, se suple, y si algo pudiendo hacerse mejor, lo procura perfeccionar, por lo cual el apóstol amonesta a los fieles, que deseen y procuren aumentarse en los dones del Espíritu Santo. Estas cosas son las que pertenecen al oficio del rey, de cada una de las cuales conviene tratar más particularmente.